Yo voy a hablar de una forma de violencia que a menudo no identificamos como tal. Voy a tratar de condensar mi exposición en 4 cosas. La primera sería como una definición y una reflexión sobre qué es violencia digital. Quiero hablar de algunos tipos de violencia digital, algunos conceptos para saber realizar diferenciaciones, porque a veces se tiende a confundir procesos que no son estrictamente violencia con otros que sí lo son. De repente nos indignamos por lo que no es violencia y justificamos lo que sí es. También quiero hablar de los modos de accionar o de actuar de algunas personas que ejercen la violencia digital. Y lo último, algunas recomendaciones para profesionales en psicología. La violencia digital, la violencia que se comete y expande a través de medios digitales como redes sociales, que causa daños a la dignidad, la integridad o la seguridad de las víctimas. Algunos tipos de violencia: sextorsión, donde se hace chantaje a partir de material sexual que una persona en situación de confianza produjo con su expareja, por ejemplo. Luego ese material es utilizado para extorsionarle. Por ejemplo, haga tal cosa por mí o deme tanta cantidad de dinero para yo no publicar esas fotos que tengo de usted en situaciones sexuales. A partir de aquí, y es donde empiezan las confusiones, porque hay algo que se llama sexteo o sexting. No es una forma de violencia, si es una cosa hecha entre dos adultos que están dando su consentimiento. Otro concepto es el grooming, que se refiere a adultos que se ponen en contacto con niños y se van ganando poco a poco su confianza para luego involucrar al niño en algún tipo de actividad sexual. También tenemos el exhibicionismo digital. No es solo la exposición de material propio a una persona. Es cuando un sujeto, por ejemplo, en una videollamada se expone a personas que no le están dando la autorización. Pero es interesante, como parte de ir haciendo las clasificaciones, que también enviar fotos de sexualidad explícita a quien no lo ha solicitado está siendo considerado una forma de exhibicionismo digital, aunque no sean fotos de la propia persona. También hay otras relacionadas con agresión verbal, como por ejemplo el ciberhostigamiento. Repetidamente acciones que parecen a veces propias de quien está obsesionado con otra persona, como estarlo espiando, compilar información sobre él, hacer continuos posts sobre una persona. Si yo estoy hostigando a alguien, entonces capturando fotos de él para ponerlo. Eso va de la mano con otro concepto que se llama el stalkeo o el stalking, que es justamente estar haciendo seguimiento constante de alguien. El tema con esto es que ver el perfil de alguien no es exactamente un delito. Pero a nivel por lo menos nuestro, de lo psicológico, sí es importante que si alguien todos los días ve mi perfil y lo revisa y captura cada palabra que yo digo y cada foto que yo pongo y está siguiéndome, claramente representa acoso, que termina generando daños. Otro es el ciberacoso. Es similar al ciberhostigamiento. Algunas clasificaciones hacen diferenciación, sobre todo porque en el acoso es ya la distribución de información, ya sea confidencial o falsa, que en este entendido vamos a ver falso también como verdades a medias, como que yo diga, esta persona realizó esto, pero omito una serie de datos que podrían clarificar. Coloqué un par de notas bien importantes que es parte de lo que me parece que hay que ir puntualizando, y es que si alguien afirma algo, pero no va acompañado de ningún tipo de pruebas ni evidencias, entonces no podemos considerarlo información verdadera. O sea, yo puedo afirmar lo que sea de quien sea. Si fuera así, yo debería poder tener la capacidad para probar algo de esa persona a la que estoy exponiendo. Y de la misma manera, aun cuando yo tenga algún tipo de prueba, si lo que estoy denunciando lo acompaño con burlas, insultos, ridiculizaciones, pues también es una forma de agresión. Ciberbullying, uso de tecnologías principalmente por menores de edad para maltratar a otro menor y generalmente en grupo. El happy slapping, este sí tiene inicio en cuestiones físicas para trasladarlas a entornos digitales. Por ejemplo, grabar una agresión física para luego subirlo a la red y exponer a esas personas o exponer a la que salió golpeada. El shaming, esto se deriva en dos términos: fat shaming o slut shaming, para nombrar actos que lo que buscan es avergonzar a la víctima, sobre todo por lo físico o lo sexual. Es una forma de ciberacoso. Por ejemplo, burlarse de alguien que si por su peso o por características propias de su rostro, su color de piel, lo que usted quiera, o también por su sexualidad. Algunas relacionadas principalmente con la llamada usurpación de identidad está el frapping. Este término es más que todo para describir un ciberacoso cuando un tercero logra acceder a mis redes, tal vez hackea mi cuenta, entonces hace publicaciones desde mis redes a mi nombre de situaciones que a mí me van a poner en compromiso, haciendo por ejemplo afirmaciones que yo jamás haría, diciendo cosas que quizás yo jamás diría. También algo parecido es la creación de perfiles con la identidad de otro, o sea que yo tome la foto de cierto sujeto, el nombre de él, hago un perfil falso y empiezo a hacer publicaciones desde ahí para que la gente piense que este sujeto es el que está posteando esto,
pero en realidad no es él. Hay otras primordialmente relacionadas con el manejo de datos. Doxing, publicar la información privada sin consentimiento de otra persona. Esta incluso podría no tener finalidad de dañar. Muchas veces es más por factores económicos. Por ejemplo, yo tengo una empresa y tal vez alguien me dio su correo, su teléfono, su dirección y yo luego lo publico en algún lado. Y no es ni siquiera para humillarla, pero de algún modo es una forma de violentarla porque la persona no me autorizó para eso. Y hay otras formas en las que quizás no me quisiera meter porque son más de los encargados de ciberseguridad, pero desde la psicología pues es bastante prudente conocerlas. El envío de spyware o el hackeo, el phishing, ¿verdad? El spyware tiene que ver con recopilar datos de mi computadora sin mi permiso o hackear mi computadora. El phishing tiene que ver con una forma de engaño a la gente, como cuando lo llaman a uno de un banco supuestamente y le piden cosas y no es el banco en realidad. Hay unas relacionadas primordialmente con el aislamiento de un sujeto, por ejemplo la exclusión, con intención deliberada excluir a un sujeto de entornos digitales sin que haya hecho algo para merecerlo, sino más bien solo porque de repente el líder quiere excluirlo. En los adolescentes o niños esto suele generar mucho malestar. Relacionadas con desinformación, por ejemplo la incitación a conductas nocivas como promoción de comportamientos dañinos o de autolesiones, como estas páginas que promueven estrategias para que la gente se haga anoréxica o promueven que la gente deje tratamientos médicos que realmente necesita. El troleo está relacionado pues bastante con la desinformación. No siempre podríamos calificarlo de violencia, pero muchas veces sí. Y tiene que ver con que alguien a veces hace mensajes incendiarios para generar malestar en quienes lo lean. Ahora lo que quisiera hablar es de las formas de accionar de quienes ejercen la ciberviolencia. Puede ser desde perfiles reales o desde perfil falso, anónimos o páginas anónimas. En los perfiles falsos o anónimos puede haber incluso mayores niveles de violencia porque justamente la persona pues se atiene a que él no tiene que dar la cara. Suele haber justificación del anonimato en supuestas persecuciones. El que violenta no se presenta como una persona violenta, sino como alguien que está luchando por una especie de causa. Es una forma de validación de violencia. Aquí quiero hacer un paralelismo. Si vemos el primer cuadro, vean que en la agresión física, por ejemplo, una persona agrede a un niño. Paso 2, la pareja de esa persona pone una denuncia y medidas cautelares. Paso 3, la persona dice, el que agredió, que lo hizo para educarlo y porque lo ama. Entonces ahí sucede un fenómeno, la justificación y presentación de la acción como algo positivo. Y la última es luego indicar que quien lo está denunciando, por ejemplo su expareja, es porque lo quiere perjudicar. O sea, ahí ya vamos a otro paso todavía más peligroso, que es invertir los papeles para presentarse de alguna forma a él como la víctima. Si lo vemos en el acoso sexual es el mismo patrón, alguien acosa, le hacen una denuncia, indica que lo hizo para ser cariñoso o algún otro tipo de cosa, justificando y presento la acción como algo positivo. Y de último, indico que quienes me están denunciando de algún modo me están persiguiendo. Ahora traslademos esto a la violencia digital, sobre todo de parte de quienes operan desde el anonimato. Por ejemplo, desde una página anónima difama, humilla. Recordemos que información sin pruebas es difamación. Se le hace el reclamo o le piden que dé su identidad, entonces indica que lo está haciendo por una causa para denunciar. Ahí está el mismo proceso que podemos ver en nosotros, justificar la situación y presentarla como si fuera más bien algo positivo, para pasar al último paso, que es indicar que quienes lo están denunciando de algún modo lo quieren perjudicar. O sea, el sujeto que violenta de algún modo le da vuelta al discurso para presentarse como más bien una especie de víctima. 5 diferenciaciones necesarias para comprender estos fenómenos. Libertad de expresión no es lo mismo que libertad de agresión. Yo puedo expresarme, pero no necesariamente agredir. Y al revés, que yo cuestione algo no quiere decir que esté agrediendo a alguien, porque es que a veces se confunde eso. Yo puedo cuestionar un sistema político, un sistema económico. Eso no quiere decir que yo esté agrediendo a alguien. Denuncia no es lo mismo que difamación o desinformación. Crítica no es lo mismo que ataque personal. Y discusión entre dos personas no es lo mismo que abuso de poder de una sobre otra. Por ejemplo, si yo como psicólogo discuto con alguien que no sabe de psicología y le pongo etiquetas diagnósticas y ese tipo de cosas en redes que hemos visto a veces, estoy ejerciendo abuso de poder. O en una situación donde el otro es anónimo y este no es anónimo, el que está anónimo está en una situación de abuso de poder porque no está dando su cara. La última, dar mi opinión no necesariamente es lo mismo que decir la verdad. Cuando no se distinguen estas cosas, se hacen unas mezclas bastante raras en los entornos digitales. Y las recomendaciones a los colegas rápidamente es denunciar cuando resulte posible, no reforzar con comentarios, reacciones y este tipo de cosas, educar a la población en estas temáticas, que eso incluye instruir a la población en verificar información y no darla por verdadera. Recordar que el apoyar estas páginas me coloca en posición de complicidad silenciosa. O sea, evitar el sesgo de justificar una página solo porque en ocasiones hace posts no violentos. Brindar apoyo y orientación a quienes son
son víctimas de estas formas de violencia. Esto sería por ahorita. Muchísimas gracias.